Vamos a ver cómo podemos comenzar a utilizar TDD en el desarrollo de nuestras aplicaciones. A rasgos generales, hay que decir que el TDD es una técnica que te permite desarrollar software basado en test. Vamos a ver cómo podemos instalarlo en nuestros proyectos y ejecutaremos o haremos un ejemplo de realización de un primer test. Yo voy a partir de una estructura de carpetas simple que es muy similar a la que te podría crear cualquier framework. Es una estructura de carpetas que yo me he venido generando a lo largo del tiempo desde la que parto para hacer cualquier proyecto. En este caso, pues cuenta con un directorio public, que es el que contendrá los archivos que serán públicos en el servidor, y otra serie de carpetas, pero principalmente la que es más importante sería la carpeta application, que es la que va a contener todos los archivos para el funcionamiento de la aplicación. Bien, vamos a ver cómo podemos instalar PHP Unit aquí, y para ello lo primero que vamos a hacer es ir a la documentación. Si vamos a la documentación y vamos a la parte de la instalación, aquí nos explica qué es lo que necesitamos para poder instalarlo. En este caso, pues nos dice cómo instalarlo en un sistema Linux Fedora, en un sistema Debian. Yo utilizo un Linux Ubuntu. Y aquí te dice las extensiones que necesitas para poder ejecutar PHP Unit. Bien, una vez que te explica todo esto, si vamos al apartado de la instalación, vemos que hay dos formas principales de poder instalarlo. Una sería utilizando un archivo FAR, que es la que recomiendan para su utilización, y la otra sería a través de Composer. Composer es un gestor de paquetes de PHP. Para ello tenemos que tenerlo instalado en nuestro sistema. Yo voy a utilizar Composer por la facilidad de uso. Vale, pues si vamos a la parte de Composer, podemos ver que aquí nos dice que la forma recomendada es la de utilización del archivo FAR, pero que no es la única forma y que podemos utilizar Composer, y para ello debemos de tenerlo instalado en nuestro sistema. Vamos a utilizar este comando de aquí, y una vez que ejecutemos el comando nos generará una serie de archivos, pero básicamente para utilizar PHP Unit necesitamos un archivo composer.json, composer.log, el directorio public que ya hemos comentado, un directorio source o src, que en mi caso va a ser la carpeta o el directorio application, un directorio test para la ejecución de los tests y un directorio vendor. Bien, pues vamos a ir a la consola y aquí pegamos el comando, y una vez que lo ejecutemos vamos a ver cómo nos instala PHP Unit, que en este caso la última versión que nos va a instalar va a ser la 11.5, creo recordar. Bien, una vez que lo hemos instalado, si vamos a nuestro editor de código, ahora vemos como aquí nos ha generado el archivo composer.json, composer.log, nos ha creado el directorio vendor, nos faltaría el directorio src, que en mi caso, como hemos dicho, va a ser el directorio application, y lo que vamos a hacer es crear un directorio al que vamos a llamar test para la ejecución de los tests. Bien, a partir de aquí ya podríamos crear nuestro primer test, al que vamos a llamar prueba test. Es importante que los nombres de nuestras clases para los tests finalicen con la palabra test comenzando por mayúsculas. Y vamos a crear nuestra clase prueba test, que, como decimos, se va a llamar prueba test y va a extender, o las clases para los tests normalmente extienden de la clase test case. No va a implementar ninguna interface, y en principio con esto ya tendríamos creada nuestra clase prueba test. Bien, pues ahora, para hacer una pequeña prueba, vamos a ir a nuestra consola y vamos a ejecutar mediante el comando vendor bin php unit nuestra primera
clase prueba test. Y vemos como aquí pues se está ejecutando y nos está diciendo que nos han encontrado tests en la clase prueba test. Bien, volviendo al editor de código, definiríamos lo que sería nuestro primer test. En este caso vamos a llamarlo test prueba. Los tests tienen que comenzar con la palabra test. Y también así a rasgos generales o de una forma muy básica tenemos que decir que los tests se van a basar en tres partes fundamentales o tres partes básicas. Va a ser la primera parte de configuración, otra parte de ejecución de la lógica, digamos, y otra parte que va a ser de comprobación de que se cumplen las condiciones para pasar el test. En este caso lo que vamos a utilizar es lo que se conoce como assertions. En PHP Unit, en la documentación, podemos encontrar todo tipo de assertions que necesitemos para la realización de nuestros tests. Bien, a partir de aquí lo que vamos a hacer es desarrollar un programa muy simple, va a ser un ejemplo muy típico de una suma que nos va a devolver el resultado y vamos a generar pues el código necesario para poder ejecutar nuestro programa. En este caso, en la parte de las assertions, vamos a utilizar una assertion que se llama assert equals, que lo que le vamos a indicar es lo que le vamos a pasar son dos valores. El valor que esperamos obtener, en este caso un resultado que va a ser 4, y en el otro argumento, en el otro parámetro, vamos a indicarle el dato que contiene el valor que realmente queremos comparar. En nuestro caso va a ser una variable a la que vamos a llamar resultado. Bien, para ello vamos a necesitar definir la variable en la parte de ejecución del programa y va a contener un valor que va a ser el que nos devuelva la función o el método sumar de nuestro objeto suma. A este método le vamos a pasar dos valores, en este caso van a ser dos enteros, el 2 y el 2, y nos devolverá la suma de estos dos valores, que va a ser el resultado 4, que es el que esperamos obtener. Y vamos a definir un objeto al que vamos a llamar suma, que va a ser una instancia de la clase suma. Bien, esto es lo que queremos que nuestro programa realice. Vamos a ejecutar el test y vemos cómo nos está mostrando ahora que se ha cometido un error. Nos está diciendo aquí que efectivamente se ha producido ese error y nos muestra el tipo de error. Y en este caso nos está diciendo que el método test prueba o el test de nuestra clase prueba test no se está ejecutando porque la clase suma no se ha encontrado. Bien, para ello debemos de definir una clase o un objeto suma que será la instancia de la clase suma. Como no la tenemos definida, pues vamos a ello. Entonces yo lo voy a definir en el directorio application. Aquí hay un directorio que se llama, al que he llamado model, y aquí es donde voy a definir mi clase suma. Bien, esta clase no va a extender de ninguna otra y tampoco va a implementar ninguna interface. Bien, ya tendríamos definida nuestra clase suma, pero ¿qué pasa si ejecuto de nuevo los tests? Pues vemos cómo se sigue
produciendo un error y sigue diciéndome que la clase suma no se ha encontrado. Vale. ¿Esto por qué es? Pues porque en nuestra clase suma no hemos definido un namespace, que es donde indicaríamos dónde se encuentra nuestra clase suma, en este caso en el directorio model de nuestro directorio de nuestra carpeta application. Y ahora volvemos a nuestra clase prueba test. Lo único que tenemos que indicarle es que nuestra clase suma se encuentra aquí, como hemos dicho, en el directorio application, en la carpeta model. Si volvemos a ejecutar el test, seguimos teniendo un error y nos dice que sigue sin encontrar nuestra clase suma. Bien, esto es debido a que debemos indicarle al autoload que localice dicha clase. Para ello vamos a ir al archivo composer y aquí le vamos a indicar dónde tiene que buscar nuestra clase. En este caso, mediante psr-4 le vamos a indicar que nuestra clase se va a encontrar, o nuestros archivos se van a encontrar en el directorio application. Si volvemos ahora a ejecutar el test, bueno, antes que nada debemos de ejecutar el comando composer autoload, que lo que va a hacer es configurar los archivos de autoload, ¿no? los archivos necesarios para que autoload funcione bien. Vale, ahora si volvemos a ejecutar el test, ya vemos cómo sí que encuentra la clase, pero ahora nos está arrojando otro error, y es que nos está diciendo que el método sumar de la clase suma que estamos importando no está definido. Para ello vamos a definir dicho método en nuestra clase suma. Vamos a crear un método que va a ser sumar, al que le vamos a pasar por parámetro dos valores que van a ser de tipo entero y nos va a devolver un entero, que va a ser el resultado de la suma. Bien, si volvemos ahora a nuestra clase prueba test, en principio vemos que aquí en la variable resultado, como decíamos, debe de contener el resultado de llamar al método sumar de nuestra clase suma. Vamos a ejecutar el test ahora de nuevo. Y ahora vemos como aquí ya no nos muestra ningún error, nos muestra un punto. Esto quiere decir que el test se ha ejecutado sin ningún problema. Aquí nos está diciendo que está OK y ha ejecutado un test y una assertion. Con lo cual el programa pues está funcionando bien. Bien, para mostrar los errores en distinto color podemos hacer también otra cosa, y es generar un archivo de configuración mediante el comando vendor bin phpunit. Le vamos a indicar que genere un archivo de configuración que nos va a crear un archivo phpunit XML. Bien, aquí le indicamos que por defecto va a utilizar la clase autoload del directorio vendor, que el directorio por defecto para los tests es el que hemos llamado test, y aquí en vez de decirle que se va a llamar el directorio source src, pues le vamos a decir que en nuestro caso el que estamos utilizando es application. Volvemos a dar intro y si volvemos al editor de texto vemos como ahora aquí nos ha generado un archivo phpunit XML, que es un archivo de configuración. Entonces aquí en esta parte de aquí le podemos indicar que queremos que utilice el atributo colors con un valor de true, y también vamos a hacer otra cosa, que es en esta línea de aquí vamos a ponerlo a false,
ya que no vamos a utilizar el método o la opción de coverage en nuestros tests de momento. Ahora si ejecutamos el test de nuevo, vemos como ahora ya nos muestra aquí en resaltado que el test ha pasado, y si volvemos a nuestra clase prueba test y por ejemplo alteramos aquí un valor para que falle, en este caso le estamos indicando que el método sumar nos tiene que devolver la suma de estos dos valores, 3 y 2. El resultado va a ser 5, y como aquí en el assertion le hemos indicado que el valor que esperamos tiene que ser 4 y tiene que ser el mismo que contenga la variable resultado, result, y en este caso la variable result va a contener un valor de 5, pues el test no va a pasar. Con lo cual, si volvemos a ejecutar el test, vemos que ahora nos está mostrando un fallo o nos dice que ha fallado, y aquí nos indica el porqué y nos está diciendo que esperamos un valor de 4 cuando el que está recibiendo es un valor de 5. Bueno, pues lo dejamos aquí, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en un vídeo posterior. Un saludo, hasta luego.